Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 9. Está conformado por Alan, Felipe, María, Jessica y su servidora Atsiri. Somos de la clase de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. El tema de esta presentación es la demanda del individuo y del mercado, basado en el libro de microeconomía de Pindyck y Rubinfeld. El primer tema es la demanda del individuo. En este apartado mostramos cómo se obtiene la curva de demanda de un individuo a partir de las decisiones de consumo que toma cuando se enfrenta a una restricción presupuestaria. En este caso vamos a suponer que solo hay dos bienes, los cuales son alimentos y vestidos. Comenzamos viendo cómo varía el consumo de alimentos y de vestido de una persona cuando varía el precio de los alimentos. Al principio, el precio de los alimentos es de $1, el del vestido de 2 y la renta del consumidor de $20. La decisión de consumo maximizadora de la utilidad se encuentra en el punto B, como podemos ver en la parte A de la figura. En este punto, el consumidor compra 12 unidades de alimentos y 4 de vestidos, por lo que se obtiene el nivel de utilidad correspondiente a la curva de indiferencia U2 que tenemos aquí con el color rosa fuerte. La parte B de la figura muestra la relación entre el precio de los alimentos y la cantidad demandada. El punto F de la figura B corresponde al punto B de la figura A. En este punto, el precio de los alimentos es de $1 y el consumidor compra 12 unidades de este bien. Ahora supongamos que el precio de los alimentos sube a $2. Por consiguiente, la recta presupuestaria gira hacia adentro volviéndose el doble de inclinada que antes. Ahora, el consumidor maximiza la utilidad en el punto C, que se encuentra sobre la curva de indiferencia U1, como podemos observar en la gráfica, viene siendo la rosa clarito. En este punto, el consumidor elige 4 unidades de alimentos y 6 de vestidos. En la figura B, esta nueva decisión de consumo se encuentra en el punto E, que muestra que a un precio de $2 se demandan 4 unidades de alimentos. Por último, si el precio de los alimentos baja a 50 centavos, como ahora la recta presupuestaria rota hacia afuera, el consumidor puede lograr el nivel de utilidad más alto correspondiente a la curva de indiferencia U3, que está con color naranja. El punto ahora que maximiza la utilidad sería el punto D, en el que se consumen 20 unidades de alimentos y 5 de vestidos. En la parte B de la figura se muestra el precio de 50 centavos y la cantidad demandada de 20 unidades de alimentos a este precio. Estos puntos se encuentran unidos por la curva morada, que es la curva de precio-consumo. Esta curva es la que nos plantea las combinaciones de alimentos y vestido maximizadoras de la utilidad para cada precio de alimentos. Veamos ahora qué ocurre cuando varía la renta. Los efectos de una variación de la renta pueden analizarse casi de la misma manera que los de una variación del precio, como vimos anteriormente. En la parte A de la figura se muestran las decisiones de consumo que tomaría un consumidor si se asignara una renta fija a alimentos y vestido, cuando el precio de los alimentos es de $1 y el vestido de 2. Las variaciones de la renta se traducen en variaciones de la recta presupuestaria en la parte A de la figura. Inicialmente la renta del consumidor es de $10. En este caso, la decisión de consumo maximizadora de la utilidad se encuentra en el punto C, en el cual el consumidor compra 4 unidades de alimentos y 3 unidades de vestido. Esta elección de 4 unidades de alimentos también se muestra en la parte B de la figura, y esto está representado por el punto E, donde nos dice que al precio de $1 se demandan 4 unidades de alimentos. Y ahora, ¿qué ocurre si se incrementa la renta del consumidor a $20? Bueno, en este caso, su recta presupuestaria se desplaza hacia afuera en paralelo a la recta presupuestaria inicial, lo que le permite alcanzar el nivel de utilidad correspondiente a la curva de indiferencia U2. Ahora su decisión óptima de consumo se encuentra en el punto B, donde se compran 10 unidades de alimentos y 5 unidades de vestidos. Igualmente, esta decisión de consumo se encuentra representada en la parte B de la figura con el punto F, donde nos dice que al precio de $1 con una renta de $20 se demandan 10 unidades de alimentos.
Ahora observemos cómo se comportan las curvas con los bienes normales y los bienes inferiores. En un bien normal, la curva de renta-consumo tiene pendiente positiva, o sea que la cantidad demandada aumenta cuando aumenta la renta. Al contrario, en un bien inferior, la curva de renta-consumo tiene pendiente negativa, o sea que la cantidad demandada disminuye cuando aumenta la renta. En la gráfica viene representado con hamburguesas respecto a bistecs. En este caso, en el segmento que va de A a B, ambos se comportan como bienes normales, con una curva de renta-consumo positiva. Pero en el segmento que va de B a C, las hamburguesas se convierten en un bien inferior, que es donde la curva de renta tiene una pendiente negativa, lo que nos dice que al momento de aumentar la renta, la cantidad demandada de hamburguesas disminuye. Las curvas de Engel relacionan la cantidad consumida de un bien con la renta del individuo. Se comportan como la curva de renta-consumo, donde para un bien normal se tiene una pendiente positiva, como se muestra en la parte A de la figura, y para un bien inferior se tiene una pendiente negativa, como se muestra en la parte B. Ahora vamos a estudiar el efecto renta y el efecto sustitución. El descenso del precio de un bien produce dos efectos. El efecto sustitución, que es cuando se compra una cantidad mayor del bien que se ha abaratado y una menor cantidad de los bienes que ahora son relativamente caros, y el efecto renta. Esto sucede dado que uno de los bienes ahora es más barato, el poder adquisitivo real de los consumidores aumenta. En la figura 4.6 podemos observar estos dos efectos sobre un bien normal. En el segmento A1 a E está representado el efecto sustitución, que va del punto C al punto D, donde nos dice que al momento en que bajó el precio, las personas demandaron más cantidad de ese producto. Y el efecto renta está representado por el segmento que va de E a 2, que es de los puntos D al B, donde podemos ver que hay una línea presupuestal imaginaria que es nueva, ya que nos dice que el consumidor tiene un poder adquisitivo mayor que inicialmente. En los bienes inferiores el efecto renta se comporta diferente, pues este es negativo, ya que nos dice que cuando aumenta la renta el consumo disminuye. Lo podemos observar en la figura 4.7 en el segmento que va de E a A2, pues en el punto B se demanda una cantidad menor de dicho bien. Dentro de estos efectos tenemos un caso especial denominado el bien Giffen. En este bien, la curva de demanda tiene pendiente positiva porque el efecto renta, que es negativo, ahora es mayor que el efecto sustitución. En este caso se consumen menos alimentos, aunque sea más barato el bien. Ya que observamos el comportamiento de las curvas de un individuo, ahora vamos a observar la demanda del mercado. En este caso vamos a involucrar a tres individuos que va a ser A, B y C. La curva de demanda del mercado relaciona la cantidad que comprarán todos los consumidores de un bien en un mercado y el precio. Esta es únicamente la suma de las curvas de demanda de los consumidores. Como podemos ver, en la tabla viene la cantidad demandada individualmente y en la columna número 5 viene la suma de estas cantidades demandadas. Para trazar la curva de demanda del mercado, únicamente hay que usar los totales y lo graficamos. Lo que nos va a dar como resultado esta curva que tenemos, que es azul más fuerte. La curva de demanda del mercado siempre se desplaza hacia la derecha a medida que entran más consumidores en el mercado. La elasticidad de la demanda nos dice cuánto va a cambiar la cantidad demandada de un bien cuando cambie su precio. Esta la podemos obtener mediante la fórmula que tenemos aquí expresada, que dice que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad entre la variación porcentual del precio. Cuando el resultado es menor que 1, decimos que tenemos una demanda inelástica. Cuando es mayor que 1, una demanda elástica.
Y cuando la elasticidad precio de la demanda es constante a lo largo de toda la curva de demanda, decimos que la curva es isoelástica. Un caso especial de esta curva isoelástica es la curva de demanda-elasticidad unitaria. Una curva de demanda cuya elasticidad precio siempre es igual a -1. Como ocurre en el caso de la curva de la figura 4.11, en este caso el gasto total no varía cuando varía el precio. El excedente del consumidor diferencia entre la cantidad máxima que está dispuesto a pagar un consumidor por un bien y la que paga realmente. Siempre podemos medir el excedente del consumidor hallando el área situada debajo de la curva de demanda y encima de la recta del precio. Como podemos observar en ambas figuras, es la parte que se encuentra coloreada con color amarillo. La figura 4.13 se refiere a un solo consumidor. En este caso, el consumidor está dispuesto a pagar $20 por una entrada para el concierto de rock. Al momento de que esta entrada cuesta $14, se tiene un excedente de $6. Y así sucesivamente pasa con los siguientes escalones, que es para la segunda entrada está dispuesto a pagar 19, la entrada cuesta 14, entonces se tiene un excedente de $5. Y los cálculos que utilizamos para determinar este excedente es únicamente sumar los excedentes en cada entrada para el concierto, lo que nos da un total de $21 de excedente. En la figura 4.14 se muestra la generalización del excedente del consumidor. Ahora ya no estamos hablando de uno solo, sino que es la de varios consumidores juntos, lo que nos forma un triángulo. Y para sacar este excedente del consumidor usamos la fórmula para sacar el área del triángulo, que sería base por altura sobre 2, lo que nos da un total de $19.500 de excedente de consumidor. Hasta ahora hemos supuesto que las demandas de un bien por parte de los individuos son independientes entre sí. Sin embargo, en el caso de algunos bienes, la demanda de una persona también depende de la demanda de otras. En concreto, la demanda de una persona puede depender del número de personas que hayan comprado el bien. En este caso, hay una externalidad de red. En las externalidades de redes, la demanda depende de cuántas personas hayan comprado el bien. Dentro de estas podemos expresarlo con dos efectos, el efecto arrastre y el efecto Snuff. En el efecto arrastre tenemos una externalidad de red positiva, pues la cantidad que demanda un individuo de un bien crece en respuesta al crecimiento de las compras por parte de otros. Como podemos ver en la figura 4.16, mientras más personas tienen ese bien, más personas quieren adquirirlo. Después tenemos el efecto Snuff. Dentro de este efecto se tiene una externalidad de red negativa, pues la cantidad demandada es mayor cuanto menos personas lo tengan. Esto se presenta comúnmente en bienes más exclusivos, pues mientras más caro es y menos personas pueden adquirirlo, más personas van a querer ese bien. Y cuando va disminuyendo el precio y se hace más asequible para otras personas, se va perdiendo el interés gradualmente sobre ese bien.